presente en nuestro evento. Este evento se trata de software como servicio en las nubes utilizando Windows Azure. En nombre de MSBN, le damos la bienvenida a todos los participantes. Te agradecemos su apoyo como siempre. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy certificado en Windows Server, en Active Directory, base de datos, web, de escritorio, de server, aplicación distribuida, CIO de Sagara Corporation, una empresa multinacional en conjunto con su nodo Vivario, pues tenemos comunidades en Santo Domingo, como Caribbean Sequel y Evolution Community, que son más orientadas de desarrollo. Nuestra agenda del día trataremos lo que son las acciones, cómo ha evolucionado la computación de información hasta llegar hoy en día a necesitar una plataforma de Windows Azure, cómo el view general de en qué consiste la plataforma de Windows Azure y cuáles son los componentes que hacen que esta plataforma sea posible. Veremos en detalle qué es el Computer Service, el Storage Service, el controlador, cuáles son las características, cuáles son los requerimientos de seguridad que tengo, cuáles son los beneficios que me ofrece. También estaremos viendo cuáles son los escenarios en los que yo puedo implementar Windows Azure, porque no siempre sería la opción óptima, pero dependiendo del escenario, pues habrá muchas recomendaciones para que llegue a la plataforma Windows Azure. Y en especial, si está trabajando una base que ha demostrado año por año que es una empresa consistente que se preocupa por el bienestar de sus usuarios y darle un mayor aprovechamiento a la tecnología. Y finalmente tendremos un resumen de los beneficios que esto ofrece. Bien. Historia de las aplicaciones. Una vez se inició el proceso de desarrollo de aplicaciones como tal, pasando de una computación, digamos que cuadrada, donde toda la programación se hacía portable a serie 1, pues el sistema evolucionó y empezaron a hacer aplicaciones monolíticas. Estas aplicaciones corrían tanto el código de la aplicación como tal, las funcionalidades y el almacenamiento de información, todo en un mismo lugar centralizado. Ahora bien, eso tiene un inconveniente que cuando yo necesitaba tener varios recursos o varios usuarios finales utilizando, interactuando con mi aplicación, tenía problemas de redundancia de información, tenía problemas para darle actualizaciones y mantenimiento de esa aplicación. Y el mercado exigió que se hiciera un nuevo modelo. Ese nuevo modelo pues se llamó cliente servidor. Y ese nuevo modelo de desarrollo de aplicaciones, las bases de datos, información, se almacenaban en un sitio, en un storage, y la aplicación como tal, la interfaz de usuario, era lo que el usuario ejecutaba en su máquina. Ahí pues tuvimos una evolución a nivel de arquitectura que nos permitió ser bastante eficientes en cuanto al aprovechamiento de los recursos y centralizando la información, evitando la duplicidad de registro, evitando la redundancia de información y evitando el sobretrabajo, dándole mantenimiento a las aplicaciones. Sin embargo, este modelo tenía la dolencia de que por ser una arquitectura de dos capas, desde el punto de vista de infraestructura o de arquitectura de software, tenía limitaciones de que no permitían que mi sistema sea escalable. Porque solamente tenía una capa donde tenía toda la aplicación, las reglas de negocio, las funcionalidades, la interfaz de usuario y simplemente un almacén de datos en otro sitio. Pues dado esta necesidad, el mercado nuevamente exigió o demandó a los fabricantes de software que evolucionaran la tecnología, que evolucionaran la plataforma y la forma en la que desarrollaban las aplicaciones. Es cuando nacen entonces las aplicaciones en capa o aplicaciones distribuidas, que aunque son un poquito diferentes, pero en la vida real, en implementaciones, pues se pudiera decir que son prácticamente sinónimos. Con la diferencia que las aplicaciones en capas me permiten tener segmentada mi aplicación por funcionalidades. Las interfaces de usuario por un sitio, donde se encarga un diseñador de hacer lo que se vea estéticamente agradable para el usuario, con colores que vayan acorde con el diseño y las finalidades de empresa. Una regla de negocio o una capa de negocio donde yo tengo todos los cálculos y funcionalidades de mi aplicación,
donde puedo extender mi aplicación, incluso esa capa la puedo dividir en una capa de comunicación como tal, donde puedo exponer un servicio a través de Windows Communication Foundation para diferentes interfaces. Me explico. Puedo tener esa interfaz para que sea consumible desde un dispositivo móvil, desde una aplicación web, desde otras aplicaciones, o simplemente como un servicio en las nubes, para que otros terceros interactúen business to business con mi negocio. Finalmente, dentro de las capas básicas, pues tenemos la capa de accesos que se encarga de interactuar con cualquier almacén de datos, independientemente si es SQL, si es MySQL, si es SQL Express, si es una base de datos en un archivo TXT, independientemente de la base de datos como tal o del almacén de datos, la capa de accesos se encarga de interactuar con ellos. El beneficio que tiene el desarrollo en capas, o las aplicaciones en capas, es que si en algún momento yo necesito cambiar mi aplicación, pero solamente en una capa en específico, las demás capas no se ven afectadas. Y por tanto, o solamente actualizo Web Service creando una sobrecarga de ese método, o actualizo Web Service como tal, y por la funcionalidad que tiene el .NET del site to site, pues los clientes que estén utilizando las funcionalidades antiguas seguirán utilizando las versiones mientras tengan la conexión activa en la aplicación, y los clientes nuevos podrán ir a la aplicación, a la versión nueva. Ahora bien, luego del desastre del 9/11, el mundo se dio cuenta de que tener aplicaciones distribuidas, aplicaciones en capas, y por más robusta que sea la arquitectura como tal del software, la información es vital y es lo que permite que las empresas se mantengan a flote hoy en día. Ya que esta manera de información, el que domine y mantenga su información actualizada y más accesible en el menor tiempo es quien dominará el mercado. Ahora bien, con el desastre de la Torre Gemela, pues hubieron muchas empresas que tenían, digamos que asegurado su negocio, pero ante el desastre no tenían contemplado que podían perder su centro de cómputo, y aunque la infraestructura estuvo asegurada a nivel monetario, por la información que perdieron, pues lamentablemente pues salieron del mercado. Ahora bien, ante este hecho, entidades reguladoras como el BRIM se encargaron de crear nuevas políticas de recuperación de desastres que garantizara que mis aplicaciones o la información de mi empresa estuviera disponible independientemente del desastre o en comunicación de un centro de cómputo en particular. Ante estas nuevas exigencias del mercado y del mundo globalizado, surge una nueva tendencia, una nueva tecnología, que es llamada el desarrollo del software como servicio, donde Microsoft, como pionero siempre en la tecnología, pues crea lo que es la plataforma Windows. Esta plataforma pues la veremos a continuación, pero ya vamos viendo que no ha sido, digamos que por capricho, porque Microsoft deseó reinventar la rueda, sino que por necesidades del mercado y como la exigencia que tiene el mundo hoy en día, pues el mundo gritaba que siguiera un cambio en la plataforma. En un momentito que la presentación era como tal crear una plataforma que independientemente del lenguaje de programación que utilizara, te permitiera desarrollar e interactuar con un conjunto de desarrolladores que utilizaran lenguajes mixtos para una misma plataforma. Ahora, puedo utilizar o integrar aplicaciones ya existentes por medio de los mecanismos SOAS y XML, que es el core o el eje central por lo que se está sustentado el Web Service, y en sus versiones posteriores el Windows Communication Foundation. Esto quiere decir que utilizando aplicaciones o desarrollando aplicaciones nuevas me puedo hostear o utilizar los servicios y ventajas que tiene el software como servicio de Windows Azure, o pudiera integrar Windows Azure aplicaciones en las nubes con aplicaciones ya existentes, sin teóricamente mucho esfuerzo. Ahora, vamos a ver en qué consiste cada uno de esos componentes de Windows Azure en detalle. Deme un minutito que tenemos unos fallitos técnicos, déjeme ver.
Un minutito, por favor. Eh, por favor, confírmame si ya se ve mejor. Un minutito, por favor, disculpe el inconveniente. Ok. La plataforma de Windows Azure como tal está compuesta de tres elementos que son, a su vez, el Computer Service, que no es más que, digamos, que el hosteo de la aplicación como tal, la aplicación. El Storage Service, que es quien se encarga del almacenamiento de datos y acceso, o digamos que la capa de acceso también está incluida en el storage, y el controlador de aplicaciones, que es el que se encarga de trabajar las máquinas virtuales, subir, cambiar instancias o levantar las instancias necesarias. Eso lo veremos más en detalle en cada uno de sus elementos. Iniciamos con el Computer Service. El Computer Service, como podrán observar, tiene las características de un balanceo de carga de manera implícita. Ahora, esto quiere decir que utilizando Windows Azure y la funcionalidad del Computer Service, utilizando los features del Computer Service, yo puedo tener una aplicación que reciba los requerimientos de un usuario. Ahora, en función de la cantidad de usuarios que vayan integrándose a mi aplicación, el controller se encarga de crear tantas instancias sean necesarias para que los usuarios finales no se vean afectados por la performance de una sola máquina. Ahora bien, yo defino la cantidad de máquinas virtuales que se van a encargar de hostear mi aplicación para que el controlador defina o determine cuál máquina virtual tiene menos requerimientos y los nuevos requerimientos pues se van redireccionando a la máquina virtual que tenga menos requerimientos atendiendo en ese momento. Ahora, esto es ventajoso, pues si creo una aplicación, imaginemos que fui el creador de eBay, un caso hipotético, donde inicialmente la aplicación fue concebida, digamos que para Colombia, y Colombia tiene una densidad poblacional de, no sé, de 1000 habitantes por kilómetro cuadrado, y en un año aproximadamente, pues resulta que eBay pues se fue expandiendo y ya no solamente pues trabaja en Colombia, sino que trabaja pues en Latinoamérica. Pues en un año y 3 meses de ser tan popular, pues la aplicación avanzó y alcanzó, no sé, 5 millones de usuarios concurrentes en la hora más baja de la aplicación. Ahora, si yo tuviera esa aplicación hosteada en un servicio in-house, digamos que con mi servidor físico hosteado en mi empresa, yo tuviera el inconveniente que una vez la aplicación sobrepasa los 100.000 usuarios, pues yo voy a tener problemas de deadlock porque habrán varias aplicaciones o requests luchando por el mismo recurso.
lo que me obligaría a yo tener varios servidores haciendo réplica y balanceo de cargas, montando una infraestructura enorme, y obviamente eso implica un mayor personal involucrado en mantener mis aplicaciones funcionando. Ahora, el beneficio que tiene Windows Azure con su servicio de Computer Service me permite que de forma automática, en función de la cantidad de usuarios que van accediendo a la aplicación, las instancias que atienden esos requests web HTTP o por medio de web service, me levanta o elimina instancias de máquinas virtuales. Esto tiene el beneficio de que si en un momento determinado solamente tengo una aplicación o N cantidad de usuarios que pueden ser trabajados de forma segura, escalable y permanente con una sola máquina virtual, pues el controlador o el Computer Service, junto con el controlador que veremos más adelante, pues se encarga de mantener las instancias necesarias para dar un buen servicio de calidad al usuario. Esto es beneficioso, pues yo no me tengo que preocupar de cuántos clusters necesito, de cuántas máquinas físicas necesito, de facturas eléctricas, porque Windows Azure tiene todo eso resuelto. Simplemente busquemos nuestra aplicación, definimos cuántas máquinas virtuales vamos a necesitar y la aplicación como tal se encarga de que esto sea posible, de que esto sea una realidad. Esto tiene un beneficio intrínseco desde el punto de vista de negocio, pues me permite tener escalabilidad técnicamente ilimitada, pero obviamente limitada por los recursos que tenga mi empresa para pagar ese hosteo, pero el usuario final, que es por quien subsiste mi empresa, que es la razón de ser por la que mi negocio está en el mercado, no sería afectado y posiblemente se encuentre bastante interesado en continuar adquiriendo los servicios que le estamos ofreciendo. Pasamos al siguiente slide, por favor. Si me dan una manita con esto. Y caemos en lo que es el Storage Service. El Storage Service tiene la funcionalidad o los features que me permiten trabajar de diferentes maneras. Quedamos que en las aplicaciones distribuidas, las aplicaciones en capas, yo tengo una capa de acceso, que es quien se encarga de interactuar con los datos como tal. Ahora, en el storage yo tengo, se fijan en la gráfica, tres elementos diferentes. Uno que es el blob, otras que son las tablas y otros que son los queues. Los blobs no son más que el manejo de información binaria que generalmente utilizamos en aplicaciones que tienen interfaces multimedia, como son videos, MP3, información que requiera un trato diferente a un string o un integer, que son los tipos de datos más comúnmente utilizados en base de datos. Ahora, eso es de manera intrínseca que el Storage Service me lo está proporcionando. Tenemos un siguiente elemento, que son los tables, pero que a diferencia de las tablas en una base de datos relacional, estos tables como tal vendrían siendo como una representación de un dataset, pues me permiten tener n tablas distintas o n entidades que en el mundo relacional sería un sinónimo de tablas, pero en este contexto serían entidades. Ahora, todas esas entidades, independientemente del tipo, del número, pues pueden ser hosteadas en el tipo de dato de Storage Table. Ahora, el acceso a esas tablas es utilizando el lado Data Service implementado a través del Windows Communication Foundation, que me permite tener acceso y poner el acceso a esos datos utilizando esas funcionalidades. Este storage me permite, como podemos ver entonces, trabajar con datos binarios, trabajar con datos multimedia y trabajar con entidades. Este storage pues vendría siendo el concepto de base de datos orientada a objetos, pues aunque tenemos un concepto o una definición de tabla en el que es el concepto de base de datos relacional, este concepto de tabla aplicado en este contexto aplica más a un modelo de base de datos orientada a objetos, pues no guardo tablas, sino que guardo entidades y listas de entidades en esa tabla.
Ahora bien, como Windows Assurance, está creado, ideado y la plataforma como tal está construida para tener aplicaciones escalables y robustas, hace sentido que exista un tercer elemento en esta Storage Service que se denomina Queue. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que exista este elemento? Cuando yo creo una aplicación web o Windows, generalmente tengo una interfaz de usuario que, dependiendo de la infraestructura, pues puedo trabajar de forma sincrónica o asincrónica. La parte de la sincronía generalmente se utiliza mayormente en aplicaciones Windows, donde yo necesito desligar la interfaz de usuario del thread que necesito en el procesador. Como yo tengo un proceso que dura un tiempo largo, pues puede que la interfaz de usuario se frise, se congele. Y para evitar eso, pues entonces utilizo la programación multihilo. Ahora bien, existe otro escenario soportado por Windows Communication Foundation, que es el manejo y la provisión de servicios a través de colas. Estas colas, si pasamos al siguiente slide, explicaremos cómo funcionan. ¿Cómo funciona un request de forma sincrónica? Es que cuando yo hago un requerimiento al servidor, este inicia un requerimiento al procesador para que me asigne suficientes recursos para ejecutar la tarea. Sin embargo, yo, usuario final, estoy en obligación de esperar a que este proceso termine para yo poder continuar ejecutando otras acciones. Ahora bien, las colas como tal fueron ideadas para escenarios donde yo no tengo una comunicación constante y segura. Imaginemos, por ejemplo, en Dominicana, que existen temporadas ciclónicas donde no es seguro que tú vas a tener una comunicación constante, pues existe un riesgo latente de que por medio de un huracán, pues las líneas telefónicas o las líneas de comunicación se vean afectadas. Ahora, para ese escenario se crearon las colas, donde yo puedo hacer los requests determinados, lo envío por una instancia de servidor web a una cola y voy acumulando el trabajo. Luego, ese trabajo es recogido por una cola de servicio que está monitoreando cuáles procesos yo necesito ejecutar para responder esa solicitud del usuario. Una vez terminé de realizar el trabajo requerido por el usuario, hago una respuesta de esa solicitud y la coloco nuevamente en el Queue Manager para que el usuario con un ID que identifica ese requerimiento vuelva al Queue Manager y le diga: mira, yo necesito que tú me respondas si terminaste la tarea que yo te solicité. El Queue Manager mantiene esa respuesta en stock por un largo tiempo. Si el usuario se desconecta o sufrió una interrupción en la comunicación, o el proceso era un proceso long running que voy a durar 24 o 48 horas corriendo, porque es un proceso de generación de cubos de una base de datos lab, pues entonces cuando el usuario retorne con ese ID, independientemente de las interrupciones que hayan habido, el usuario tendrá respuesta de ese trabajo. Todo esto, toda esta infraestructura de comunicación utilizando colas, pues viene de manera implícita en el Storage Service. Esto tiene unos beneficios que de manera nativa mis aplicaciones pueden correr tanto de manera sincrónica como de manera asincrónica, dependiendo de la cantidad de requerimientos, de la cantidad de usuarios y la cantidad de recursos que esté necesitando ese usuario o esa funcionalidad en específico en un momento determinado. Todo esto es posible viendo las funcionalidades que tiene el controlador o el Lapis Fabric. Si pasamos al siguiente slide, por favor. Si pasamos al siguiente slide, notaremos que existe un controlador que monitorea y controla todo un data center. Si vemos en la parte de arriba, esta parte en rojo, donde tenemos los Web Role Instance, corresponde al Computer Service, donde yo tengo diferentes instancias, una que es de requerimiento web y otra, el Worker Role, que se encarga de
trabajar los procesos, que se encarga de levantar las instancias necesarias para atender mis requerimientos. Y por otro lado tenemos el storage, que lo acabamos de ver hace unos momentitos. Ahora, el controlador se encarga, como pueden apreciar, yo tengo una granja de servidores y en función de la configuración que yo tenga en el config que subí al Windows Assurance, Windows Azure, yo puedo determinar la cantidad de máquinas virtuales que voy a levantar y los clústeres que estarán en espejo trabajando por si una de esas máquinas virtuales falla en un momento. Esto tiene la peculiaridad que una vez yo emito un request de guardar una información, este request se replica por lo menos 3 veces en tres máquinas virtuales distintas, asegurando que si hubo un error de comunicación con alguna de ellas, la información que usted envió a salvar o a consultar tengo una respuesta garantizada, porque no solamente lo estoy trabajando por colas, sino que de manera nativa yo estoy trabajando con una granja de servidores para cada requerimiento. Ahora bien, cuando yo tengo aplicaciones hosteadas que se salen de mi control, que yo no tengo control por lista de accesos en los routers, que no tengo control por VLAN en los switches, que no tengo control por IPsec de quién puede y quién no puede entrar en una aplicación. Existe un temor latente de, como esa aplicación no está hosteada, no tengo dominio quién entra, quién sale y quién puede acceder a través del HTTP a ese servicio, pues existe ciertas dudas. Ahora, la plataforma Azure tiene la peculiaridad que de manera nativa creó un control de acceso para eso. Si vemos el siguiente slide, por favor, notaremos que tenemos un control de acceso donde yo puedo definir por medio de reglas, utilizando XML, cuáles usuarios tienen permiso a cuáles funciones que expongo sobre esta plataforma, cuáles IP, por ejemplo, pueden ser con Tenemos un pequeño inconveniente de sonido. Podemos esperar unos minutos, por favor.
Pero anyway, retornamos al control de acceso. El control de acceso, les comentaba que me permitía crear reglas de acceso, valga la redundancia, como si yo estuviera trabajando sobre un forefront, el gateway o el AUG, o si estuviera trabajando sobre lista, donde yo defino las listas de acceso, el acceso que tendrán los usuarios, cuáles son las IP o puntos estratégicos que yo no quiero que tengan acceso a mi aplicación, cuáles son los puntos geográficos en los que yo deseo que haya comunicación y cuáles son los permisos que tiene para utilizar X o Y funcionalidad de mi aplicación. Todo esto me da la funcionalidad de que yo tengo el control absoluto, no solamente de mi aplicación en mi storage, sino de quién accesa y quién no tiene acceso a esa aplicación. Continuando con la presentación, pues vamos a los escenarios de implementación y veremos nuestro primer escenario. El primer escenario son las aplicaciones escalables, donde yo tengo N usuarios haciendo requerimientos y en función de la cantidad de usuarios, el controller se encarga de levantar las instancias del web role suficientes para atender esos requerimientos de manera eficiente. Ahora bien, las aplicaciones escalables, utilizando este esquema de trabajo, van a tener una única comunicación entre el Computer Service y el Storage Service. Digamos que el Computer Service se encontraría trabajando sobre el DMZ de mi red, pero en este caso en el data center de Microsoft, y habría una lista de acceso a nivel de router o a nivel de configuraciones que me permitiría solamente la comunicación entre las máquinas virtuales que atienden los requerimientos de usuario y la base de datos o el storage. Esto permite que la comunicación sea segura, que sea escalable y que los usuarios finales no puedan tener acceso directamente a mi storage, exponiendo la seguridad o la confidencialidad de la data, sino que todo queda centralizado por el Computer Service. El siguiente escenario, donde veremos dónde y cómo utilizar Azure, es cuando yo necesito un procesamiento en paralelo. Este procesamiento en paralelo pudiera representar, cuando trabajo un volumen de datos grande, ascendiendo a los terabytes de información, que son comúnmente utilizados en sistemas OLAP o de inteligencia de negocio, y yo necesito, digamos, que el proceso de extracción, transformación y carga de la data sea más eficiente, pues hacer ese proceso eficiente en un data center local implica que yo tengo que tener un procesamiento de datos poderoso. Ahora, ese procesamiento de datos poderoso muchas veces representa 24 o 72 horas de procesamiento en servidores de mucha capacidad. Utilizando la plataforma Azure y en combinación con el QManager, pues yo puedo tener procesamiento en paralelo de una forma nativa y de una forma eficiente, simplemente haciendo una aplicación en el Windows e indicándole que yo necesito una cantidad determinada de worker role. Aunque tenga una sola instancia, para un usuario yo necesito que haya muchas instancias. Continuamos entonces, pues, aunque yo tenga un solo usuario para un proceso, yo necesito que cada usuario hayan N instancias procesando ese request para hacerlo más eficiente, para hacerlo más veloz y para darle una respuesta al usuario de una manera más eficiente. El tercer escenario de implementación sería el procesamiento en segundo plano. Esto es gracias al Windows Workflow Foundation, que me permite generar flujos de trabajo de largas duraciones. Esto quiere decir que si yo tengo una serie de actividades que realizar en mi aplicación,
Se escucha un ruido. Pues continuamos. Disculpen el inconveniente técnico que hemos tenido en comunicación. Pues bien, como yo voy a tener diferentes, un usuario que puede estar trabajando un conjunto de tareas, pero necesariamente esas tareas no tienen que ser secuenciales, sino de forma sincrónica, utilizando una definición de esquema por medio del XML, donde yo defino cuál sería el comportamiento de mi aplicación. Yo puedo determinar que necesito, por ejemplo, 50 instancias de work role y 150 instancias de worker role. Eso quiere decir que aunque yo tenga un solo usuario, posiblemente tenga 3 a 5 instancias de procesamiento de datos. Por lo tanto, yo puedo realizar varias tareas en mi aplicación y utilizando el Queue Manager que está de por medio en el Storage Service. Yo puedo tener esas respuestas de esos procesamientos que yo deseo que se ejecuten en el momento que yo quiera. Hago la primera tarea, hago la tarea 50 o la tarea 20 y luego pues verifico y certifico que las tareas que envío a ejecutar pues trajeron un resultado y el procesamiento fue exitoso. Un cuarto escenario, si vamos al siguiente slide, son las bases de datos relacionales, donde si ya yo tengo mi aplicación existente, como decíamos que Windows Azure permite, yo puedo subir esa base de datos relacional, no la base de datos orientada a objetos que de forma nativa Windows Azure trabaja. Yo la puedo trabajar sobre Windows Azure. Ahora, la única desventaja que yo tendría es que esa base de datos, como no está sobre el storage de Azure o la plataforma de Storage Service, yo simplemente pudiera juntar en la actualidad con un mirroring o espejo con otra base de datos de réplica en caso de que la principal falle. Ahora, el tema de levantar N instancias de storage para asegurar que los datos se guardaron, pues ya pudiera perder ese beneficio, ese nuevo feature que tiene el Azure, pues estoy trabajando sobre una base de datos relacional y no orientada a objetos, como de forma nativa trabaja. Microsoft se vio, digamos que en la obligación de soportar este tipo de base de datos de storage, debido a los requerimientos de los mismos usuarios que requerían que sus aplicaciones actuales pudieran integrarse con Azure sin tener que reprogramarlo todo a como funciona de forma nativa Azure. Ahora, tenemos, digamos que un mimetismo entre bases de datos relacionales y la plataforma Azure utilizando este esquema. Sí tenemos en este escenario el beneficio de que si se eleva el número de usuarios, el controller puede levantarme el número o elevarme el número de instancias que van a atender esos requerimientos, pero con una única conexión entre el computer service y el storage del base de datos relacional. Otro escenario que es uno de los que comúnmente se están trabajando más en la actualidad está en el siguiente slide, que es el almacenamiento hosteado. Es decir, yo tengo mi capa de presentación, ya sea en mi ambiente local o en un ambiente hosteado con otro proveedor de hosting, digamos que GoDaddy o no sé, otros de esos muy populares. Yo puedo tener mi interfaz de usuario o mi página web hosteada allá, pero el storage de mi aplicación, como yo necesito que sea seguro, como yo necesito que sea escalable, como yo necesito que me garantice que se está haciendo un backup y que voy a tener réplica de esa información en diferentes puntos geográficos del mundo, pues yo hosteo mi base de datos o mi storage en Windows Azure y puedo tener mi interfaz de usuario o en un hosting normal o puedo tenerla hosteada en mi empresa a lo interno. Esto me da el beneficio de que si hackean desde el punto de vista de seguridad mi aplicación, imaginemos que no está construida en capa y simplemente yo la creé cliente del servidor, aunque hackeen mi aplicación, mi HTML, mi página web,
que puede ser ASP como puede ser PHP o cualquier otra cosa, mis datos no están comprometidos, porque están hosteados en otra plataforma que tiene reglas de acceso, que tiene seguridad, y que aunque el hacker tenga control del hosting como tal, que se apoderó de mi cuenta, no puede tener acceso desde su máquina a mis datos, porque el storage está en el storage service de Azure y están seguros. Entonces vemos que tenemos un conjunto de funcionalidades que hacen sentido empezar a utilizar la plataforma Azure. En el siguiente slide, pues veremos todavía que el beneficio se extiende porque la plataforma Azure es interoperable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo desarrollador o yo empresa que estoy acostumbrado a utilizar PHP o a utilizar Java o a utilizar Python o a utilizar Rule and Rail, no tengo necesariamente que migrar mis aplicaciones a .NET como tal, a .NET, a VB o a C#, sino que yo utilizando los SDK que están publicados y veremos los links a esos SDK, yo puedo trabajar sobre Windows Azure utilizando mi lenguaje nativo y utilizando mis entornos de desarrollo nativos, o digamos que los entornos de desarrollo en los que yo me siento cómodo trabajando. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo una aplicación hosteada en Linux, por ejemplo, o en Solaris, o en WebSphere, en un S400, yo puedo tener mi storage y mi regla de negocio y mi acceso en Windows Azure de una manera segura. Esto me evita preocuparme que por un partido de seguridad que se me olvidó ponerle al Apache o al Tomcat o al IIS, imaginemos que el administrador de mi repo no está haciendo su trabajo, pues yo no tengo que preocuparme que mis datos serán comprometidos, porque por medio del interop, la interfaz de usuario está donde me siento cómodo y mis usuarios están acostumbrados a trabajar, pero mi storage está seguro en las nubes. Que si mi centro de cómputo sufrió una catástrofe, para mí es transparente porque mis aplicaciones, si el usuario final tiene conexión a internet, él va a seguir trabajando. Lo que me permite tener un rápido retorno de inversión, pues mi negocio posiblemente ni siquiera tenga que rendir la explicación al usuario de que hubo un colapso en el data center. Pues para el usuario será transparente, pues mi storage y mis aplicaciones pues estarían ustedes en otro sitio. Resumimos entonces los beneficios que tenemos utilizando la plataforma Azure. Uno de ellos son aplicaciones escalables, uno de ellos aplicaciones distribuidas, aplicaciones seguras, control de acceso, balanceo de carga, mirroring y levantamiento y manejo de instancias virtuales en función de cuánto necesite mi aplicación escalar. Todo esto tiene costos relacionados que van desde cobros o pagos por uso de aplicación, de base de datos de transferencia, como por instancias que yo necesite. Dependiendo del escenario que usted identifique que su empresa se encuentra con su aplicación necesita, pues puede alquilar uno de esos servicios y tener los beneficios de Windows Azure de una forma económica y escalable. Pues es más costo efectivo hostear mi data center y mi core de aplicación en Windows Azure que tener que comprar 40 servidores para soportar 5.000 usuarios, concurrentes o 100.000 usuarios. En el caso, por ejemplo, de Facebook, que inició con un servidor y de repente ahora tiene 30.000 o 300.000 servidores, eso pudiera haberse sido escalable sin incurrir en costo y en reestructuración del cableado, de redes o expansión de comunicación, simplemente elevando la cantidad de instancias que yo necesito. Pues básicamente eso es lo que tenemos para la presentación. En los slides de recursos pues tenemos los links donde podemos ver los lenguajes y otras plataformas con las que trabaja Windows Azure, la página oficial donde está Windows Azure hosteado, la página de Sagara Corporation, Technology Barrier, donde dentro de poco estaremos también en conjunto con USDM pues posteando una serie de videos, de videotutoriales y de hands-on lab de cómo trabajo sobre Windows Azure y otras tecnologías.
Finalmente, como recursos tenemos ciertas documentaciones que nos ayudan a programar storage de blob, storage de tipo tables y storage o manejo de storage utilizando QManager. También tenemos un link, como pueden apreciar, donde tenemos un training kit de Windows Azure que va desde aplicaciones esenciales hasta la creación de aplicaciones robustas utilizando esta plataforma. Finalmente, y como último link, pues proporcionamos una aplicación de prueba que me permite ver el código de cómo trabaja Windows Azure en una aplicación Hola Mundo un poquito más evolucionada, que me permite aprender en conjunto con los manuales y el training kit y entender cómo funciona la plataforma. El beneficio que tiene Windows Azure para hacer pruebas es que yo genero todas las instancias que necesite de una forma local y emulo como si estuviera trabajando sobre la plataforma Windows Azure en las nubes. De modo que puedo probar y testear lo suficiente de mi aplicación antes de poner la producción al usuario final. Pues por mi parte ha sido todo. Le damos gracias a los participantes, a todos aquellos que han estado con nosotros durante esta hora y los invitamos a continuar participando de este maratón que tenemos de Windows Azure, SharePoint y SQL.